Así vamos a abrir nuestras Biblias. La porción de más importancia es la palabra del Señor. Gracias a Dios que todavía tenemos la libertad de predicar su palabra. Sabemos que hay lugares donde hay persecuciones, no solamente políticos, sino que también en lo espiritual. Esperando siempre Dios les cuide y a la vez nos dé a nosotros la oportunidad de siempre tener la libertad de alabar su nombre y pues tener su palabra a nuestro alcance. Estaremos leyendo la escritura en Mateo 14:27. Mateo 14:27. We thank the Lord for this opportunity to be able to have His Word within our reach. There are places where people are getting persecuted, not only politically but also spiritually, religiously. But thank the Lord that we have this opportunity, and we are going to read Matthew chapter 14 and only verse 27. We will be reviewing a story about Peter and Jesus. Vamos a leer solamente este versículo y estaremos hablando de la historia de Pedro con el Señor Jesús, una de las muchas historias. Mateo capítulo 14, versículo 27, dice a la letra: Mas luego Jesús les habló diciendo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Matthew 14:27. Take heart, I am, do not be afraid. Oremos. ¿Qué nos da miedo? La oscuridad. Unos tienen que dormir con una luz prendida, ¿verdad? Yo lo hago para no tropezarme con el perro, ¿verdad? Porque se mueve. No tengo miedo a la oscuridad. Hubo un tiempo que tenía miedo a la oscuridad. La iglesia donde crecí allá en Colorado, desde que estaba chico decían que espantaban ahí. Y hubo tiempos cuando sí oíamos que tocaban la puerta en el comedor, salíamos y no había nadie. O la batería la oíamos y pasábamos para el templo y no había nadie, ¿verdad? Y una vez tomaron una foto del pastor, ¿verdad? Y pues detrás se veía una sombrita y pues siempre decían que, porque ese lugar fue una cantina y un baile, decían que habían matado gente allí, ¿verdad? Y que había oro, tesoro ahí. Pues así estuvo por muchos años, ¿verdad? Y pues cuando estábamos en el comedor y ya estaba noche, que teníamos que pasar a la iglesia, recoger la Biblia, lo que sea, pues teníamos miedo, hermanos. Pero llegó el día cuando ya no tuvimos miedo, porque según un pastor escarbó en el comedor, hizo un pozo ahí, escarbó y nos dijo que nomás oyó huesos como de perros. Pero luego enseguida entregó la iglesia. Él y su familia se apartaron. Y de repente tenía unos apartamentos de renta. Y con los diezmos no pudiera haber hecho eso. Y todos decían: ay, ya no hay espantos. Y ya no se oía nada. Pero ¿sabe qué? Empezó la mala suerte para él. Se apartaron de Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero aquella fantasma, aquel miedo que nos daba se disipó. Aquí encontramos que los discípulos se encuentran muy asustados. Miren, aquí podemos ver, ¿verdad?, que lo que habían hecho era anteriormente, de donde estaban ellos pescando, habían estado con el Señor Jesucristo. Y en esa oportunidad o esa ocasión, el Señor Jesús estaba sanando muchos enfermos. Y pasó el día, se hizo tarde. Y entonces ya venía la oscuridad. No había tiendas donde andaban en el campo. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, hizo otro milagro. Y con 5 panecitos y 2 peces dio a alimentar a 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Y luego le dice a sus discípulos que se iba a apartar a orar y que ellos se apresuraran a cruzar al otro lado del mar, y ahí los iba a encontrar. Y vemos que mientras están ellos ahí, ¿verdad?, pues empieza una tempestad.
Empiezan a luchar, ¿verdad? Y pues vemos que el aire, ya para esta hora eran como las 4, las 5 de la mañana, una oscuridad y un temor que les entró, ¿verdad? Por el viento. Y luego de repente alguien dice, alguien viene hacia acá, es una fantasma, viene sobre el agua. Y pues más miedo, más temor les entró a ellos. Pero hermanos, inmediatamente la voz del Señor Jesús les dice, confiar, yo soy, no tengáis miedo. Vemos que vinieron aquellas palabras, ¿verdad? Hay que pensar primero la situación de estos discípulos. Muchos de ellos eran hombres de mucha experiencia, habían sido pescadores cuando el Señor los alcanzó. Y aún les dijo, de hoy en adelante seréis pescadores de hombres. O sea, iban a llevar el evangelio a las almas para que aceptaran a Cristo como su Salvador personal. Pero por todo lo que estaba sucediendo, como digo, el viento tan fuerte, la oscuridad, ya cansado de estar combatiendo contra aquellas olas fuertes. Y luego de pilón, ¿verdad? Aquella fantasma que venía hacia ellos. Yo creo el Señor Jesús comprendía. Yo creo que el Señor Jesús sabía, gracias hermano, lo que ellos estaban pasando. Dios conoce nuestra situación. Nuestra hermana al principiar el servicio ha tenido una lucha en este día. Pero el enemigo no la detuvo de venir a la iglesia. Ella siguió con el deseo de abrir el servicio, de darle gracias al Señor, a la vez pidiendo la oración, porque somos un pueblo que nos unimos en oración, que sentimos la necesidad de otro y nos unimos a orar. Y como dijo la hermana, todos batallamos, sufrimos de una manera, otros en otra. A veces no nos damos cuenta, quizá el pastor se dé cuenta, pero quizá la mayoría no saben. Pero vemos que siempre estamos en unidad, orando los unos por los otros. Amén, hermanos. Amén. Hace mucho que no me ponía ronco. Pero el enemigo de diferentes maneras nos quería atacar. Pero aquí está el Señor. No tenemos que tener temor. El temor es algo natural hacia el humano. Dice una persona, un comentarista, que el amor es la emoción más fuerte y la que sigue es el temor. Y nomás piénsenlo, ¿qué hay más fuerte que el amor? Empezando con el amor de Dios, que desde el cielo vio nuestra necesidad y mandó a su Hijo Jesucristo. Lo mandó por amor a nosotros los humanos. Y luego el Señor Jesús, obedeciendo la voz de su Padre, pero a la vez cuando lo arrestaron, Él dijo, no me quitan mi vida los soldados romanos, ni los líderes religiosos, yo doy mi vida. Y dio su vida. Y como hemos dicho anteriormente, ¿qué detuvo al Señor Jesús en la cruz? El amor hacia nosotros. Si es que sobre todo, hermanos, el amor es lo más importante. En la vida del creyente, el amor también es importante. Y lamentablemente decir, hermanos, que muchos cristianos, muchos creyentes han perdido el sentir del amor. Muchos se han ido detrás de otros beneficios sobre el amor hacia las almas. Pero Dios nos ayude, hermanos, que nos podamos mantener en el amor del Señor. Y eso es lo que debe de cubrirnos como creyentes. La Biblia dice que si no tenemos amor, aunque hablemos muchos idiomas espirituales o angelicales de parte del Señor, pero si no tenemos amor, estamos huecos. El amor es lo más importante. Y luego, aparte del amor, luego viene el temor. El temor que nos detiene de muchas cosas. El temor que nos evita de confiar en el Señor. El temor que no nos deja, ¿verdad?, confiar totalmente en el Señor.
El temor nos detiene de recibir beneficios y bendiciones del Señor. El temor muchas veces nos detiene de servir al Señor con todo el corazón, o muchas veces el temor nos evita de entregar nuestro corazón al Señor. El temor es muy fuerte. El temor no nos deja pensar con lógica, con sentido común. Nos gobierna y nos hace pensar o ver las cosas, los problemas, las luchas que vienen en una forma exagerada. Y vemos, ¿verdad?, que es una herramienta que el enemigo usa para detenernos, para que nosotros no le sirvamos al Señor. Pero Dios nos ayude y que podamos escuchar aquella voz del Señor que dice: confiar, yo soy. Y si, como dice la palabra de Dios, si Él dice que Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo no nos puede vencer, no nos puede detener. En el nombre del Señor nos lanzamos y nos entregamos a servirle al Señor. What do we fear? Are we scared of the boogeyman? I remember when I first started in the ministry, that was in 1976, 45 years ago, that I started preaching the Word of God. And I became a pastor. And I remember the hermanos would tell their little kids if they were misbehaving, I'm going to tell the pastor. So they would be scared of the pastor. They thought I was the boogeyman. And I used to tell them, don't say that. I'm not a boogeyman. What scares us? What keeps us back from serving the Lord? What is it that comes to our life that makes us scared of the darkness? What makes us be scared of, like, the ghosts? What is it that scares us? We see here the disciples, they were scared. Why? Well, first of all, let's remember what they were doing beforehand. They had been with Jesus. Jesus was preaching to the people, and he was healing the sick. And it got late. And the people, there was no stores nearby. Nobody had brought lunch. Only one little boy had brought lunch. And he had 5 loaves of bread. But don't think that they were the big old loaves. They were little loaves of bread. 5. And then 2 fish. Oh, that would be enough for him. He'd say, that was a good meal. I had enough. But can you imagine? The Lord told the disciples, feed them. 5,000 men, apart from all the women, apart from all the children. And Jesus said, feed them, give them to eat. But Lord, there's nowhere to buy anything. Lord, where do we go? How do we do it? All we found here is a little boy that has his lunch. He's got 5 little loaves of bread and 2 little fish. And the Lord said, spread the people out in different groups. And then he prayed for the food. And they started passing out the food. I don't know how it was done. It was a miracle. I imagine that every time they pulled a piece of the bread off, it grew back. I don't know how the Lord did it, but it was a miracle. And hermanos, they were able to feed all those thousands of people, and they had food left over. It was a great miracle. And then after they had eaten, he told the people they could go home. He told the disciples, I'm going to stay here and pray, but y'all meet me on the other side of the sea. And so they started out. It was late already. And then as soon as they got onto the little boat, the waves started and a storm came. So they were struggling. They were experienced fishermen, but the winds were too strong. It was dark, and it got late, and it was already 4 or 5 in the morning. It was dark. And with all that struggling, they were scared they would be overturned. And then somebody says, look, there's something coming on the water. What is it? It's a ghost.
So they get even scareder. And we see that moment that the Lord sees that they are very scared. He's the one that's walking on the water, and he tells them, take heart, it is I, be not afraid. These words, they were so strong. God calmed their fear, not with weapons, but with words. Words are very powerful. Words are very strong. When I was little, we would say this saying, sticks and stones can't break my bones, but words will never hurt me. That's completely opposite of what the truth is. Sticks and stones can break our bones, but words penetrate to the most profound of our hearts. One of the little girls yesterday, she was saying, Pastor, 2 kids were bullying me at school. I said, did you tell the teacher? Yes. That's good. That's good. They'll take care of the problem. Yes, things make us fearful, scared. And we see that the words that Jesus had, they were words that are powerful. If we remember when God created this universe, this world, when he created man, he spoke the word and everything was made. Except when he made man, we see that he formed him from the dust of the earth. The power of words, the power of Jesus' words. Take heart. And we see that they, at that moment, they started feeling better, confident. It was the Lord that was with them. El Señor inmediatamente le respondió a los discípulos. Sí, era una emergencia. Se iban a naufragar. Y lo de pilón, aquella fantasma que venía, no sabían qué era. Era necesario, era importante. Y el Señor reaccionó, respondió inmediatamente y les da aquellas palabras y les dice, confiad, yo soy. No tengas miedo. Estaba diciendo como las palabras son muy poderosas. Cuando éramos niños decíamos un dicho, no tiene el mismo forma en español como en inglés, pero lo que quería decir es que decíamos, los palos y las piedras me pueden quebrar los huesos, pero las palabras no me pueden lastimar. Es mentira, es todo lo opuesto. Sí pueden quebrar con palo nuestro cuerpo, nuestros huesos, con piedra nos pueden apedrear. Y todo eso duele, nos lastima, hasta nos puede matar. Pero lo que es más profundo, lo que es más poderoso son las palabras con que nos pueden herir. Yo recuerdo en una ocasión, mi esposa y yo, era al principio de nuestro ministerio en Santa Rosa, hace como 35 años. Y recuerdo que ahí en Santa Rosa había nada más como 1,200, 1,500 habitantes. Teníamos un restaurante, pero nada más. Teníamos que ir 20 millas de ahí a otro lugar. Ese restaurante, lo que hacíamos es que checábamos a ver si estaba abierto. Si no tenían ganas, no abrían. Así es que eran de ganas esa gente. Pero recuerdo que en varias ocasiones fuimos. Y había una joven, ¿verdad? Esta joven, la vimos, nos atendía y todo, pero nos daba un poquito de temor, o sea, no temor, sino de vergüenza. Y pues veíamos y nos dimos cuenta que en la escuela se burlaban de ella. Sí, no nomás adultos pueden ser malos y ofensivos, también los niños. Y vemos que se burlaban de ella. No sé qué sucedió, si no los padres no sabían, los maestros, no sé qué sucedió. Pero un día regresamos y vimos, o sea, nos dijeron la noticia, la joven se había quitado la vida. Palabras tan fuertes, palabras que destruyen.
Pero las palabras que Dios da son palabras de vida, son palabras de aliento, son palabras de confianza en Él. Y vemos que el Señor Jesús inmediatamente reacciona y les dice: confiar, yo soy. Como cuando un niño está llorando, quizá lastimado, lo que sea, y nosotros lo pepenamos a aquel niño, quizá lo cargamos y le decimos: no llores, todo va a estar bien, aquí estoy. Y eso trae aliento y trae sostén a aquella criatura. Las palabras del Señor: tú eres mi hijo, yo te voy a cuidar. Claro, no nos promete que nos va a prohibir o preventar que todo malo venga a nosotros. No. Aquí a los discípulos les dejó que esta tempestad los atacara. A veces es necesario que sucedan aquellas cosas. Las luchas, las pruebas que vienen a la vida son para alentar y fortalecernos en el Señor, hacer crecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y asegurarnos que ahí está el Señor con nosotros. Aquí encontramos, ¿verdad?, algo tan poderoso, la palabra del Señor. Ahorita vino a mi mente cuando estaba estudiando Los Ángeles en el seminario allá en el 74. Estaba asignado a una iglesia de la organización. En esa área había como 14 porque sostenían al seminario. Y estaba en esta iglesia. Era una iglesia pequeña, como la mitad de aquí. Bueno, cabían como 80 personas, perdón. Y pues siempre estaba llena, era muy bendecida la iglesita. Y en una ocasión llegaron dos jóvenes y un señor de poquita más edad. Y pues ya platicando con ellos, me platicaron todo lo que habían sufrido para cruzar a este lado, a Estados Unidos. Arriesgaron su vida. En ese tiempo los carros tenían en el asiento de atrás aquel tubo así caliente, y uno de ellos tenía que estar recargado, escondiéndose allí, y se quemó aquí, ¿verdad?, en el lado. Y muchas otras cosas que sufrieron. Pero hermanos, les importó hacerlo, arriesgarse por encontrar algo mejor. Hermanos, y en la iglesia ellos cantaban bien bonito, hermanos. Uno de ellos tocaba guitarra. Y por cierto que uno de ellos, estoy platicando con hermano Arroyo de Fort Worth. Él lo conoce. Y yo sabía que él había salido de la organización y había empezado en otro lugar. Y está aquí en Dallas. Se llama Neftalí. No me acuerdo su apellido. Pero es pastor. Y yo quiero verlo y quiero platicar con él y decirle cómo le ha ido. Bien, me imagino, porque tiene iglesia. Hermanos, pero aquel sufrimiento valió la pena. Así, hermanos, para alcanzar al Señor, para alcanzar la salvación. A nosotros no nos cuesta como le costó al Señor Jesús. A Él le costó que Él derramara su sangre carmesí, que Él tomara sobre Él los pecados de todos nosotros. Y yo sé, hermanos, como yo también me siento apenado cuando pienso los pecados que hice y que el Señor Jesús los tuvo que llevar, pero a la vez me siento feliz y contento porque Él quiso hacerlo y Él me perdonó y no tengo que dar cuenta de aquellos pecados. El poder del Señor Jesús, el poder de la sangre del Señor Jesucristo, el poder del amor. Y todo, sabemos, lo hizo por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Algunos de los discípulos, ellos eran pescadores con experiencia, pero era muy fuerte aquella tempestad.
Y vemos que pues ya estaban cansados, ya eran las 3, 4 de la mañana y estaban, ¿verdad?, luchando todavía, pero estaban perdiendo, como quien dice. Y como dije, y luego llegaba aquella fantasma y pues más temor, pero aquellas palabras del Señor Jesús: confiar. Eso quiere decir: no tengas temor, yo estoy aquí. Y vemos que esas palabras, ¿verdad?, empezaron a llegar al corazón de ellos. La necesidad fue suplida en ese momento. Muchas veces el Señor se tarda. A veces estamos esperando años, meses, quizá semanas. Pero si no es emergencia, el Señor a su tiempo va a responder. Pero si es emergencia, no nos va a olvidar. No va a dejar que el enemigo destruya nuestro cuerpo o aún nuestra espiritualidad. Él va a estar ahí, ¿verdad?, para responder. El Señor en ese momento respondió. Sí, porque era una emergencia. Gracias a Dios, porque Él está al tanto de nosotros. Algunos creen en el deísmo. Creen que Dios nos crió, pero luego se fue lejos y dejó que el mundo rodara a como quisiera. Oh, pero el salmista David dijo una seguridad cuando él clamaba: Dios mío, Dios mío. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio en la tribulación. El Señor está en el tercer cielo, sí, pero a la vez por medio de su Espíritu Santo, el Señor habita en nosotros. El Señor Jesús está en nuestro corazón y nos da aquella confianza, aquella esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. La tempestad vino a los discípulos. Este es el segundo punto. Estos discípulos vinieron obedeciendo al Señor Jesús y se subieron al barco. Estaban en la voluntad de Dios. Pero nada más porque estaban en la voluntad de Dios, no eran asegurados de protección de todos los elementos. Si nosotros estamos también propensos a enfermarnos, a ponernos roncos, sí, pero a la vez tenemos la ayuda del Señor. Y vemos que estos discípulos habían obedecido al Señor Jesús. ¿Recuerdan Jonás? Había un corito que entonábamos, yo creo niños todavía lo cantan. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Dios le dijo a Jonás: mira, ve a Nínive. El pecado ha subido al nivel que ya no tolero. Diles que si no se arrepienten, serán destruidos. Era una ciudad enorme de miles de personas. Pero en vez de Jonás sentir aquella responsabilidad de obedecer al Señor, en vez de que nosotros prediquemos nada más lo del periódico, o prediquemos nada más prosperidad, o que nosotros prediquemos: yo te puedo enseñar cómo puedes ser mejor persona, en vez de decirles Cristo te puede transformar, estamos predicando cosas que no. Y vemos que eso es una señal de la venida del Señor Jesucristo. La iglesia muchas veces, hermanos, está atormentada. Precisamente ayer, con la vecina y con una de las que vino a comprar, nunca ha venido a la iglesia, en pláticas que tuvimos, nos dimos cuenta que habían sido ofendidos por iglesias. Es lo que está pasando hoy en día.
Muchas veces queremos que la gente que vengan, ¿verdad? Que cierta forma vestida. Pero si no conocen al Señor, que vengan como estén y escuchen el Evangelio y sientan el amor de Dios y sientan el amor nuestro. Y es lo que va a cambiar sus corazones, el poder de Dios. Si muchas iglesias ya no están predicando el Evangelio, una iglesia grande de miles de miembros no predican del infierno. Dice, cuando otros ministros le han preguntado que por qué, dice: yo no juzgo a nadie. No, nosotros no juzgamos, pero Dios sí va a juzgar. Y tenemos que avisarles que hay un infierno. Como hay un cielo, hay un infierno. Y si no se arrepienten y se entregan al Señor, no entrarán a la eternidad con el Señor. Hay que avisarles. La palabra de Dios es como una luz a María. Está avisando del peligro que viene. Tenemos que cumplir con el Señor. Ya muchas personas, yo les platiqué, ¿verdad? Unos años atrás en Houston, el mayor quería pasar una ley. Ahí Houston, sabemos, es muy grande, enorme, y muchos pueblos alrededor. Quería pasar una ley que el mensaje de cada ministro llegara a él primero para aprobación. No quería que predicara ciertas cosas. Pero vemos que eso es en contra de la voluntad de Dios, de la palabra del Señor. Y vemos que gracias a Dios que muchos creyentes se unieron, ¿verdad? Y cuando hubo elección no pasó aquello. El enemigo no logró. Pero vendrá el día cuando seremos callados, hermanos. Cuando nuestra boca será tapada. Quizá tengamos que sufrir por predicar el evangelio, como al principio aquellos discípulos. Ahorita no, ahorita tenemos libertad, pero unos por sí mismos se están apartando. Oh, la gente no quiere oír eso, sí, la gente no quiere oír eso, pero es lo que deben de oír, la palabra del Señor. Y nosotros somos responsables de predicarles tal y como es la palabra del Señor. Hermanos, vemos que aquellos discípulos en su situación, en su necesidad, pero ellos habían visto el milagro que el Señor Jesús alimentó a aquellos miles. Pero hermanos, luego se nos olvida el poder de Dios. Dios nos ayuda por medio de una necesidad, un problema, y luego viene otro: ay, estamos, ay, tengo temor, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Como dijo un hermano: hínquese, doble la rodilla y ore a Dios. Él es todopoderoso. Porque tenemos temor, ¿verdad? Sí, el temor es muy natural, pero lo debemos de vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, ¿sabía Jesús que venía aquella tempestad? Claro, Él sabe todo. Y así aún los mandó a encaminarse, a enfrentar aquella tempestad. Sí, claro que sí. Y ellos obedecieron. Estaban en la voluntad de Dios, pero aún así vino aquella tempestad. Muchos dicen: oh, un cristiano no debe de tener problemas, no debe estar pobre. ¿Dónde dice en la Biblia? Al pueblo de Israel le prometió riquezas. A nosotros nos dijo: el pan diario te daré. Sí, Dios va a suplir nuestras necesidades, y aún muchas veces aún nos puede dar en abundancia, pero para su honra y para su gloria, para ayudar a aquel necesitado. Dice la palabra de Dios que el que da pobre, el que da al pobre, ¿qué? Empresta a Dios. El domingo pasado decíamos aquel que en el canto que reclamaba a Dios: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no haces algo? Y el Señor Jesús dije: sí hice algo. Mandé al Señor Jesús a morir y te salvé a ti. Tú eres mis ojos, tú eres mis pies, tú eres mis manos. Dios nos da para su obra y para ayudar a aquellos alrededor de nosotros. A veces luchamos, a veces no podemos comer steak todo el tiempo, ¿verdad?
Pero también o tampoco es bueno comer siempre carne. Yo si no como carne siento que no comí. Y así era mi suegra, ¿verdad? Decía, ay, siquiera un pedacito de carne, puro frijol, pura papa. Pero Dios no nos falla. Ahí está el Señor para darnos, para suplir aquellas necesidades. Cuando nos encontremos en un problema, en una lucha por obedecer a Dios, si Dios nos envió ahí, es porque nos va a ayudar, es porque nos va a sacar de aquello, es el que nos va a poner los medios. Y miren cómo con sus palabras calmó aquella tempestad, calmó el temor de aquellos hermanos. Así es que hay que obedecer a Dios, y lo que venga a nosotros es la voluntad de nuestro Dios. The storm came because the disciples were in the will of the Lord. Even though we're doing the will of the Lord, we suffer, we struggle. Sometimes we get sick. Sometimes we don't have plenty to eat. Sometimes we're sick. The Bible does not promise us that we will be perfect. It will be all a bed of roses. He tells us how they persecuted me, speaking Jesus. They will also persecute us. So the disciples were in God's will. Did Jesus know the storm was coming? Yes, he did. And even though he knew, he sent them into the sea. He didn't tell them a storm is coming, no. But he sent them, and they obeyed him. And we see that as they're crossing to the other side of the sea, that great tempest, that storm comes, and they're struggling. We talked how they were scared. We talked about how they were tired. We talked about the words of Jesus that came, but they were in the will of God. And we see that even though they were in the will of God, they had to go through struggles, but they were in the will of God. We were talking about Jonah. Jonah was a servant of God. And God told Jonah, I want you to go to Nineveh and preach. The sin has gone to the extreme that I cannot tolerate it anymore. And I need you to go and tell them that if they do not repent, I will destroy them. There were thousands living in that city. But Jonah, instead of feeling love for those people, seeing how they would be destroyed, not having any more love, he went the opposite way. He went, and in Spanish I was saying how we used to sing a little song. I don't know it in English, but it says something like, because Jonah did not obey God, they had to toss him into the ocean. And God prepared a huge fish to swallow him. I didn't say in Spanish, but you know what happened to Jonah? He was alive in the fish. It must have been a pretty big fish. I don't know how many of you have watched Pinocchio, and remember how Pinocchio gets in the big fish. Well, they copied the Bible. It was a big fish that got prepared. There was this man, he was a preacher, and you know how the blacks, they preach, you know, really the way it is, okay? And he was asked by somebody, do you actually believe that a big fish swallowed Jonah? And he said, brother, if the Bible says that Jonah swallowed a big fish, I believe it because it's the word of God. Hermanos, that man disobeyed God. He went the other way. Sometimes, and especially nowadays, we are not preaching the word of God. If we do not stick to the word of God, some people prefer to preach about the news. That's all they talk about. Some people prefer, like this one pastor, that he has a congregation of 30,000, and all the online views are more than 30,000 because it's a big stadium there in Houston. But he does not tell the people that the Bible says there is a hell. He just talks about being a better person.
Oh, I can teach you. I can teach you. I can show you how to become a better person. Yes, so can I. And I don't know psychology or none of that stuff. But I know the Word of God, and I can tell you that Jesus can change your life, that Jesus can make you a better person. That's what happened with us. We came to Jesus as we were, with our sins, with our sadness, with our lack of faith. And we accepted Jesus Christ, and He was sufficient for us. And we see that Jonah, he went the opposite way. He was not in the will of God. That's why he had to suffer the consequences. No, thank God that afterwards when he prayed inside the fish, and then God prepared that fish to cast him out of his mouth, and he landed near land, and he swam, and he was 3 days in the fish, but the Lord protected him. And you know what? When God called him again and said, Jonah, go to Nineveh. He said, yes, sir, I'm going. I'm packed already. And we see that he went. And he preached on the streets, repent, because condemnation is coming. God will destroy y'all if you don't repent. And those people heard Jonah. And what did they do? They told the king, and the king told them, everybody fast, nobody eat food, ask for mercy from God, don't even feed the animals. And everybody in that town, in that city, they started praying to the Lord, and the Lord had mercy, and the Lord did not destroy them. But you know what Jonah did? He got mad at God. Jonah was really a lack of love person. He said to be a follower of Christ, of God. But the Bible says, if we do not know love, we do not know God. Dios es amor. Y el que no cree, ¿verdad? El que no tiene amor, no tiene a Dios, porque Dios es amor. And where's the love of all those people that are supposed to be believers? But all they do, they want their what's that word? Their prosperity. They want to see, what the people can give them instead of giving them the Word of God. Lord, have mercy. And we see that even though the disciples were in the will of God, they ran into that problem. Did God know? Did Jesus know that the storm was coming? Yes, He knew. And even though He knew, He didn't warn them. He just told them, cross over to the other side. And as they were crossing, they run into that storm. They were obeying God. Yes, even though we obey God, we suffer. We have problems. We get sick. Sometimes we are lacking materially. Yes, but if we're in God's will, He will bring us through. And He will make us come to that point where we have all our confidence in the Lord. So if God took us to a storm, if God permitted that a problem come to our lives, that's because He will help us come through it, right? That's true. The Lord will bring us through that. El Señor calmó el temor de los discípulos. El temor fue vencido con palabras, no armas. Ya dije esto. Cuando dijo confiar, los estaba animando. Al principio no conocieron al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, cuando anteriormente había hablado con los discípulos y con los que estaban escuchando su mensaje, les dijo que Él era la puerta. Y les explica que Él es el buen pastor. Y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego les dijo, y las mías me conocen a mí. Pero en ese momento, ellos no conocieron al Señor Jesús. Sí, el agobamiento, aquel temor que los gobernaba, los cegó. Pero el momento que oyen aquella voz del Señor, reaccionan y saben que es el Señor quien está ahora con ellos. Para terminar, quiero hablar un poquito de Pedro. ¿Qué sabemos de Pedro? Sabemos que era muy esforzado, muy intrépido,
que cuando había alguna pregunta o algo, ¿verdad?, que el Señor Jesús comentaba, él luego se ponía delante del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús le dijo, voy a Jerusalén y ahí me van a arrestar, etcétera, ¿verdad? Y él dijo, no vayas. Y el Señor Jesús le dijo, ponte detrás de mí, enemigo. Así era Pedro. Lo leo, ¿verdad? Y aquí vemos que también él le dice una palabra al Señor Jesús. Yo no sé qué estaba pasando por el pensamiento de Pedro. No creo que estaba dudando que era el Señor Jesús. Lo veía caminando sobre el agua, un milagro. Escuchó la voz y lo conoció. Pero lo que haya sido, él le dice al Señor Jesús, si tú eres, di que yo vaya a ti. El Señor Jesús, por lo que ha sido, le concedió. Y ahí va Pedro. Yo creo con cuidado. Yo creo con valor, pero con cuidado. Y se baja del barco y pisa el agua. Y lo está deteniendo, lo sostiene y ya se para. Ahí va caminando sobre el agua Pedro. Pero qué error hizo Pedro. El error de quitar sus ojos del Señor Jesucristo y ponerlas en el problema, en la lucha. Hermanos, para nosotros seguir adelante hay que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual dio su vida por nosotros. A veces nos empezamos a fijar, hermanos, el pastor no es perfecto. Los hermanos no son perfectos. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Venga lo que venga, la iglesia como se está poniendo hoy en día, me refiero al cuerpo de Cristo antes de su venida. A qué apostasía, a qué alejamiento de Dios. Pero hay que mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo, nuestra mirada en el Señor, y podemos vencer. Si hubiera mantenido sus ojos en el Señor, empieza a caerse, empieza a hundirse. Y entonces en esa desesperación dices, Señor, sálvame. Hermanos, con esa desesperación debemos clamar al Señor en nuestras necesidades, en las luchas de la vida. A veces le platicamos a todas nuestras luchas y no la llevamos al Señor en oración. Hay que ir al Señor, hay que clamarle al Señor, así como Pedro clamó, Señor, sálvame. Y ahí estuvo el Señor, pescarle el brazo, la mano y sostenerlo. Le dio su regañita, pero eso no nos importa ahorita. Pero vemos que el Señor lo sacó, lo cuidó. Qué hermoso es el Señor, qué fuerte, qué valiente, que todo es el Señor. Peter's reaction. Yes, he sees Jesus coming on the water. He hears his word. Jesus tells him, I am, confide, have heart. But then he tells Jesus, if it is you, tell me to come to you over the water. I don't know what Peter was thinking, but he was always very intrepid. Always, the outspoken one. And here again, if it is you, tell me to go to you over the water. And Jesus tells him, come. And Peter gets out. He walked maybe a couple of steps. I don't know, the Bible doesn't say. But can you imagine the privilege that Peter had to walk over the water? But then what happened to Peter? He took his eyes off of Jesus and he starts looking around him at the ocean, at the sea, at the water, at the wind, and all those difficulties that were around him. He takes his eyes off the Lord and he starts submerging under the water. And in that desperation, at that moment, he yells, Lord, save me. And we see that the Lord grabs his hand and pulls him out of the water. And then something beautiful happens. They get onto the boat and the storm calms. And then the disciples that were also in the boat, they come to Jesus.
and they worship him. When we have a problem, when we have a need, and the Lord answers, what do? It was about time. You took your time. Why didn't you do it this way? No. We tell the Lord, thank you, Jesus. You helped me. I was in need, and you helped me. There's some words that David wrote in one of his Psalms. Those are the words David could have said, but, it was sufficient to say, Lord, save me. But when he receives that help from the Lord, he says, he sent from above. He took me. He drew me out of many waters. And then when the Lord Jesus and Peter entered the boat, that storm calmed. And the other disciples that were in the boat, they came before the Lord and they worshiped him. The Lord deserves our praise and our worship. If he has saved us, that means he took us out of condemnation. He gave us a new life, a new name, his Son. And he promises one day come and take us to be with him forever. Don't you want to worship the Lord for that? Or if you haven't accepted the Lord, are you willing to come to him and tell him, Lord, save me. I'm in need. I'm desperate. My life is just broken. Come to my life. Come into my heart. I give you my life and my heart. Be Lord and Master. And then praise the Lord. Thank him for having died on the cross for you. En este momento, puestos de pie, damos gracias a Dios. Si ya le hemos conocido, entonces le adoramos, le ensalzamos porque Él es digno de honra, de toda honra y toda gloria. Si alguien tiene deseo de pasar aquí al altar, hay libertad. Si está donde está, si quiere alabar al Señor o hincarse, hay libertad. Mientras los hermanos entonan, vamos a orar al Señor.